planificación, vamos a tener un indicador, una unidad de medida, una fórmula, una programación y estos dos campos en caso de que dispongamos de la información. Una vez que llenamos toda esta parte del área de planificación, acá seleccionamos una actividad. Nos sale una lista desplegable para seleccionar qué actividad vamos a relacionar con esta acción de corto plazo, para de esta forma tener en esta primera parte toda la información física y vamos a relacionarlo con una actividad para tener la parte financiera. Como ya hemos articulado, vamos a realizar de forma automática y procedemos a la programación trimestral por los 4 trimestres. Y tienen que saber de que como tenemos una programación, vamos a ir reportando una ejecución. Y para esto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha sacado un comunicado ya desde la gestión pasada para que las entidades reporten la ejecución trimestral una vez haya finalizado el trimestre. Es decir, para el primer trimestre pasa enero, febrero, marzo. El mes de abril ya tenemos que registrar y tenemos hasta el 30 de cada mes. Es decir, hasta el 30 de abril. ¿Cuándo registraríamos lo del segundo trimestre? Tenemos el primer trimestre, enero, febrero, marzo. El segundo trimestre, abril, mayo y junio. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 30 de julio las entidades tienen que reportar cómo fue la ejecución de esta programación trimestral. Entonces, con este presupuesto por programas orientados a resultados, el Ministerio de Economía se ha planteado ciertos objetivos. Uno, establecer indicadores a nivel de producto y a nivel de resultado para el mediano y el corto plazo. Que la evaluación no solamente se focalice en los productos, sino que se incluya a los resultados. Recursos esté en función al cumplimiento de metas. Pues en varios casos el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está utilizando los reportes del seguimiento trimestral para evaluar las asignaciones de recursos. Y por otro lado, tiene el desafío de continuar con la captura de información cuantitativa y cualitativa de las diferentes políticas que se van ajustando, que se van ejecutando, perdón. Nuestro siguiente tema es el presupuesto plurianual. Y hemos repasado las bases conceptuales, metodológicas de la formulación presupuestaria. Ahora vamos entrando un poco más a los diferentes instrumentos para la formulación. Tenemos el presupuesto plurianual. Conceptualmente, este es un instrumento de alta gerencia pública porque va a permitir tener una mayor disponibilidad de información presupuestaria con la cual los gerentes públicos, las autoridades, van a poder tomar decisiones. Otra característica del presupuesto plurianual es que contiene la información institucional con un cierto nivel de detalle de los recursos financieros. ¿Qué quiere decir esto? La frase clave es nivel de detalle, porque la información que va a tener el presupuesto plurianual va a estar de carácter agregado. No va a llegar al mismo detalle que tiene el presupuesto anual. Y la temporalidad de un presupuesto plurianual, por lo general, es de 3 a 5 años, no más. Y esto depende de las características de cada país. Hay países que tienen presupuestos plurianuales o multianuales de 3 años, otros tienen de 5.
No se ha visto casos que exceden los 5 años. ¿Por qué? Porque es difícil proyectar a más allá de los 5 años. Otro elemento del presupuesto plurianual es que está sujeto a plan estratégico de gobierno y a un marco fiscal de mediano plazo. Plan estratégico del gobierno puede ser nuestro plan de desarrollo económico y social. Como dice la normativa, todos los planes, todas las acciones políticas se tienen que marcar en la agenda patriótica y el PEDES. Y el presupuesto plurianual de igual forma. Y un marco fiscal de mediano plazo, eso es un instrumento que utilizan los ministerios de Economía, donde tienen límites de deuda, límites de déficit y demás. Dentro del presupuesto plurianual, tenemos el artículo 62 el artículo 40 de la ley 062, que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, formular, desarrollar y reglamentar la política fiscal y presupuestaria de mediano y largo plazo. Entonces, esta ley le da el marco general para establecer esta política de presupuesto plurianual al Ministerio de Economía. Esto sujeto al Plan General de Desarrollo Económico y Social. ¿Cuál es el PGDES? La Agenda Patriótica. Establece como una atribución del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal formular la política fiscal y presupuestaria de mediano y largo plazo, desarrollar instrumentos de política fiscal y programación presupuestaria plurianual y formular reglamentos instructivos y directrices presupuestarias plurianuales. Entonces, con esta normativa, ya notamos que el ministerio, a través del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, va a formular toda esta política de presupuesto plurianual, para lo cual va a diseñar diferentes instrumentos, reglamentos, directrices y demás. Pero alguno de nosotros dirá, ¿en qué nos va a ayudar el presupuesto plurianual? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos la ley 777, la ley del SPIE, del Sistema de Planificación Integral del Estado, que va a establecer la elaboración de presupuestos quinquenales, 5 años, en todos los niveles institucionales. Es por eso que cuando nuestros planificadores hacen sus planes sectoriales, estratégicos, institucionales, a los presupuestarios les piden un dato del presupuesto de los siguientes años, porque la propia ley del SPIE pide que presupuestemos a ese nivel. Por otro lado, como les decía, todos estos lineamientos van para el órgano rector principalmente, donde nos puede ayudar a nosotros como entidades públicas. Tenemos la ley 1135 en su artículo 6, que dispone que las entidades públicas podrán registrar en el presupuesto plurianual y comprometer gastos por periodos mayores a un año, siempre y cuando cuenten con financiamiento asegurado. ¿A qué va esta disposición? Todos saben, o los que ya han trabajado en instituciones públicas, de que para iniciar necesitamos la certificación presupuestaria, necesitamos contar con el presupuesto para iniciar este proceso. Pero ¿qué sucedía muchas veces? Hemos encontrado casos cuando iniciaban un proceso de compra en los meses de septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre, que ese presupuesto era para la gestión, pero el proceso por sus características se iba a desarrollar hasta la siguiente gestión. Entonces, con este artículo, eh, se les ha facilitado el trabajo a muchas entidades. ¿Por qué? Si las entidades certificaban de que esos recursos estaban en el plurianual, podían comprometer esos gastos por periodos mayores a un año. También tenemos los casos de algunos proyectos grandes o algunos programas o actividades grandes, que igual por sus características se iba a iniciar el proceso en una gestión y probablemente los pagos se iban a desarrollar en la siguiente. Entonces muchos han utilizado al presupuesto plurianual para comprometer estos recursos y respaldarse normativamente. En este sentido, el presupuesto plurianual
Es un instrumento de programación presupuestaria de mediano plazo. Y aquí lo importante es de carácter indicativo. ¿Qué quiere decir? Que solamente nos va a indicar, es referencial. No es que se va a desarrollar sí o sí. ¿Por qué? Por las características de su actualización. Supongamos que estamos en el año cero y vamos a empezar a hacer nuestro plurianual de los siguientes años. Vamos a elaborar, en un hipotético caso, el plurianual del 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029. Hemos establecido unos datos de ingresos y de gastos para estos 5 años, pero al siguiente año el contexto económico puede cambiar y nuestras estimaciones y proyecciones pueden variarse. Entonces, ¿qué hacemos? En la siguiente formulación presupuestaria del siguiente año, podemos hacer la actualización de nuestro presupuesto plurianual. ¿Por qué? Porque la economía, el sector público, al ser tan dinámico, no se va a mantener en lo mismo cada gestión. Va a existir estos cambios. Es por eso que el presupuesto plurianual es de carácter indicativo. Por otro lado, está alineado a la temporalidad del SPIE. Los planes quinquenales exigen presupuestos quinquenales. Vamos a incluir dentro del presupuesto plurianual ingresos y gastos y financiamiento del sector público, así como vamos a entender al presupuesto plurianual como un proceso estratégico de proyección y priorización del gasto, sujetos a las prioridades de política económica. Les decía que es un instrumento de alta gerencia porque en función a nuestras estimaciones de presupuesto, nuestras autoridades pueden ir priorizando. Probablemente en una estimación de presupuesto podemos decir que el 2025 nos va a ir bastante bien, pero el 2026, 2027, 2028, nuestros recursos van a comenzar a reducir. Entonces las autoridades ya pueden tomar medidas, pueden priorizar el gasto, no comprometerse a todas las actividades que querían realizar e ir siendo más eficientes. Entonces, las características del presupuesto plurianual en Bolivia son las siguientes. Es mediano plazo y señala la senda del presupuesto público, porque ya vamos a tener estimaciones, proyecciones más allá de un año. Es indicativo y referencial. Se va a ir actualizando a medida que vayan cambiando nuestras actualizaciones. Mejora la calidad de respuesta del gobierno a los problemas enfrentados. Como les decía en el ejemplo, podemos prever que la siguiente gestión nos va a ir muy bien, pero los siguientes años tal vez va a ir en caída. Entonces podemos ya diseñar ciertas medidas para dar una solución a estos problemas. Necesita la participación activa de las entidades públicas, evidentemente, porque el Ministerio de Economía ha evidenciado algunas dificultades. Muchas entidades, muchas entidades, ¿qué hacían o qué todavía hacen? El dato del presupuesto anual lo repiten tal cual para las siguientes gestiones. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Ni siquiera aumenta en función a la tasa de inflación, nada. Entonces es el mismo. Y si las entidades continúan con esa práctica solamente para rellenar o completar el requisito del plurianual, pues no te brinda todos esos beneficios que tiene este instrumento. Y por otro lado, integra la planificación estratégica con la operativa. El presupuesto plurianual trabaja con ciertos formularios. Primero tenemos el formulario 1.1, que es el resumen de la articulación de las acciones de mediano plazo del Plan Estratégico Institucional, donde hacemos, en primer lugar, una articulación al PEDES. Señalamos a qué estrategia, meta y resultado vamos a contribuir del PEDES. Entonces determinamos una acción de mediano plazo que ha salido de nuestro plan estratégico institucional, cuál es el producto o resultado que vamos a lograr y posteriormente señalamos los indicadores de esta acción de mediano plazo. Establecemos el resultado de mediano plazo, lo que vamos a lograr en el quinquenio,
mejor dicho, lo que hemos logrado en el anterior quinquenio, 2016-2020, si la información corresponde, y hacemos una estimación de mediano plazo para el siguiente quinquenio. Posteriormente, hacemos una programación de nuestras metas. Enseguida vamos a ver esto en un caso práctico. Posteriormente, para el presupuesto plurianual, tenemos el presupuesto plurianual de recursos. Acá van a ver por qué les decía que es hasta cierto nivel de detalle. Vean que acá tenemos todos los grupos que pertenecen al presupuesto, al clasificador presupuestario de ingresos. Tenemos ingresos de operación, venta de bienes y servicios, ingresos por impuestos, regalías, tasas, derechos y demás. En el presupuesto plurianual vamos a llenar la fuente de financiamiento y el organismo financiador de estos grupos. La información tiene que ser por grupo de rubro. No vamos a entrar a los rubros que tiene cada uno de estos. No es el objetivo del plurianual. Plurianual es un instrumento de agregación. Y posteriormente vamos a hacer la programación de las gestiones que correspondan. En este caso, este cuadro estaba preparado para la formulación del presupuesto 2023. Como vamos a formular en ese entonces el presupuesto 2023, no había la necesidad de llenar la información de 2023. ¿Por qué? Porque el sistema iba a ser una réplica automática del presupuesto plurianual, del presupuesto anual, perdón. Y solamente teníamos que hacer la programación de las gestiones 2024 y 2025. Como hay ingresos, tiene que haber gastos por equilibrio presupuestario. Entonces, utilizamos este formulario, el 2.2 del presupuesto plurianual de gasto. Acá llenábamos el programa presupuestario, código denominación y registrábamos la información por grupo de gasto. No registrábamos la información por partidas de gastos, grupos. Establecíamos la fuente y el organismo financiador y al igual que los ingresos, hacíamos la programación correspondiente de las gestiones que estábamos formulando. En el caso de inversión pública, había una particularidad. Registrábamos el código SISIN, como tenemos acá, y se hacía la programación por proyecto de inversión. Solamente para inversión pública tomábamos el total del proyecto y no hacemos la distinción por grupo de gasto. Y de igual forma, bueno, y solamente para gasto corriente hacíamos la discriminación por grupo de gasto. El formulario 3 era un resumen de las acciones de mediano plazo articuladas al programa presupuestal. Este reporte siempre era generado de forma automática, donde teníamos la información presupuestaria, es decir, la información financiera. ¿Qué nos decían las directrices? O bueno, ¿qué nos dicen las directrices en relación a la documentación que deben presentar las entidades? Tiene que presentar la disposición normativa que apruebe el presupuesto plurianual ajustado. ¿Por qué presupuesto plurianual ajustado? Porque el presupuesto plurianual solamente se le elabora una vez y los siguientes van modificando al que se elaboró. Esto tiene que ser emitido por la máxima instancia legalmente facultada. Tiene que existir un diagnóstico actual físico y financiero de la entidad, donde vamos a tomar referencialmente los resultados que hemos alcanzado en al menos 4 años. ¿Por qué es importante esto? Porque para eh, una, proyectar 5 años se necesita hacer una evaluación rigurosa a los últimos años de funcionamiento de la entidad. Entonces se les pide que se haga un diagnóstico, por lo menos considerando 4 años. Lógicamente, esto no va a aplicar a las entidades que son nuevas, porque lo van a hacer con la información que tienen disponible. Por otro lado, tienen que identificar los niveles organizacionales que van a ser
responsables de todas las metas de mediano plazo. Se va a considerar también el presupuesto de recursos y gastos plurianuales asociado con las acciones de mediano plazo, de acuerdo al anexo 2. Esto es el anexo de las directrices de formulación presupuestaria que habla específicamente del plurianual, y a los reportes SIGEP. Y cuando tengamos proyectos de información pública, las entidades tienen que enviar los reportes del SISIN web. Y finalmente, las memorias de cálculo de las estimaciones de recursos específicos, donaciones, créditos y otros recursos. Esta lámina es para el manejo del sistema, los que ya operativizan el presupuesto plurianual. Para la parte de planificación, tienen que utilizar los perfiles 46 y 48, y para la parte de presupuesto, los perfiles 31 y 32. En el caso de muchas zetas, el perfil 278. ¿Hasta acá tenemos alguna consulta o duda? Creo que no tenemos consultas ni dudas. Ya, vamos a hacer entre todos un ejercicio de articulación entre la planificación y el presupuesto, eh, como hemos dicho en la anterior sesión. Voy a compartir pantalla. Ya. Dentro de las directrices de formulación presupuestaria van a encontrar eh, ciertos formularios que son importantes al momento de formular el presupuesto. Y estos también los tienen que presentar las entidades. Entonces vamos a empezar con este formulario 1.1, para lo cual también vamos a descargar las directrices de formulación presupuestaria. Estas directrices de formulación presupuestaria, vean que tiene este índice donde van a poder ver en un título 1 las disposiciones generales de la resolución, en un título 2 los lineamientos para la formulación presupuestaria plurianual, el título 3 referente a la formulación presupuestaria anual, el título 4 la presentación y aprobación de los presupuestos institucionales plurianual y anual y sus disposiciones. Y en los siguientes anexos van a encontrar información más detallada. En el anexo 1 está la matriz de la estructura programática del PEDES. En el anexo 2, metodología para la formulación del presupuesto plurianual. En el anexo 3, el POA, el Plan Operativo Anual y el presupuesto por programas orientados a resultados. En el anexo 4, lineamientos del gasto. En el anexo 5, los objetos de gasto para proyectos y programas de inversión capitalizables y no capitalizables. Tenemos un anexo 6 referente a la formulación presupuestaria de las ETAs. En el anexo 7, es el régimen para las empresas públicas. Y en el anexo 8 están todas las estructuras programáticas, los códigos para el sector público, para entidades de nivel central del Estado,
gobiernos departamentales, regionales, municipales, indígenas, originario, campesinos, universidades y empresas públicas. Porque la codificación, bueno, no la codificación, la clasificación que han hecho para las categorías programáticas son diferentes para cada nivel institucional. En algunos se parece, pero cada uno tiene su propia lógica. Entonces, para profundizar, todos pueden revisar estas directrices, las directrices que están también en la plataforma, pueden descargar y entrar a más detalle. Nosotros vamos a hacer acá un ejercicio para eh, formular y articular el presupuesto con algunos formularios que ya hemos visto y van a ver que nos va a ayudar. En esta primera parte no vamos a ser exquisitos en la parte de planificación, porque no es el objetivo del curso. Nuestro objetivo es eh, entender al sistema de presupuesto, pero lógicamente, como hemos visto en las sesiones anteriores, el presupuesto está interrelacionado con el resto de sistemas de la administración pública, de la administración gubernamental, pero también está muy fuerte relacionado con la planificación, porque de la planificación se va a elaborar el presupuesto. Vamos a empezar con este formulario 1.1, que es el resumen de la articulación de acciones de mediano plazo del plan estratégico institucional. Como les repito, aquí lo vamos a hacer de forma más referencial, no vamos a ser exquisitos en la formulación. En las primeras columnas tenemos articulación al PEDES, donde tenemos eje, meta y resultado. Y como saben, siempre nos tenemos que articular a la agenda patriótica y al PERES. Todas nuestras acciones tienen que estar enmarcados en este indicador. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué utilizamos? Utilizamos este primer anexo, matriz de la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social, PEDES 2021-2025. Entonces, nos vamos a ir a la página 17, 13, 14, 15, 16 y 17. Nuestro anexo 1. En nuestras directrices presupuestarias, donde primeramente describe un mandato constitucional, habla de la constitución política del Estado, habla del ciclo del proceso de planificación y vean que el ciclo es similar al del presupuesto. Formulación, asignación de recursos, implementación, lo que de nosotros sería ejecución, seguimiento y evaluación. Básicamente el ciclo de la política pública sigue esos pasos, donde dijimos también de que había una retroalimentación en el ciclo presupuestario, igualmente hay una retroalimentación en la formulación de los planes. Nos señalan los tipos de planes que pueden existir: el Plan General de Desarrollo Económico y Social, el PEDES, los planes sectoriales, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, el PEM, el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral, los planes territoriales, el PTDI, el PGTC, el EDI, tenemos los planes institucionales, todos los planes están descritos aquí conceptualmente. Y luego nos habla de la articulación. Tenemos una planificación de largo plazo, de mediano plazo y del corto plazo. Nosotros en el presupuesto, ay, perdón, nos hemos quedado acá. Tenemos nuestros planes, decíamos, de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Para estos planes de mediano plazo, nosotros tenemos al presupuesto plurianual. Y para esta parte del corto plazo, tenemos al presupuesto anual. Así vamos a formular la parte presupuestal. Luego hace una descripción del PEDES en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo y señalan los ejes estratégicos del PEDES, que son 10. Y esta es la parte que nos interesa. ¿Cómo es la estructura programática del PEDES? Y nos dice gráficamente que tenemos estos 4 elementos: pilar, meta, resultado
y acción. Esos van a ser los elementos de la estructura del PEDES para llegar a este cuadro, la estructura programática del PEDES. En esta estructura programática, en las primeras columnas tenemos la codificación. La codificación. En esta columna tenemos el tipo. Es un eje, es una meta, es un resultado, una acción. Los niveles del PEDES, lo que hemos visto hace unos minutos. Y en esta columna tenemos la descripción. Esto sería un eje, esto sería una meta y esto sería el resultado. Y este resultado va a tener estas acciones que están más abajo. Entonces, para la primera parte, nosotros vamos a escoger a dónde, en qué parte estamos contribuyendo al PEDES. Nos vamos a ir a algún ejemplo ¿de qué quieren hacer? ¿Salud, educación? A ver, educación. Ya. Vamos a tomar referencialmente ampliar y mejorar la oferta educativa. Entonces vemos que esta acción pertenece al eje 5, vamos a hacer el análisis de esta acción. Pertenece al eje 5, a la meta 1 y al resultado 1. A esto estamos contribuyendo. Para lo cual, eje 5, meta 1, resultado 1. En este primer formulario ponemos esa codificación. Meta 5, eje 5, perdón, meta 1, resultado 1. Estamos contribuyendo al PEDES en esto. Nuestra acción de mediano plazo, ¿de dónde lo tendríamos que obtener? De acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria, el plan de mediano plazo que debemos considerar es el plan estratégico institucional. Y en el caso de las empresas o corporaciones, el plan estratégico empresarial o el plan estratégico corporativo. Esos tres tipos de planes son los que vamos a utilizar para la formulación. Entonces, como esta es nuestra acción, vamos a suponer que esta es nuestra acción de mediano plazo también. Nuestra acción de mediano plazo va a ser ampliar y mejorar la oferta educativa en el sistema educativo plurinacional. No vamos a entrar al detalle, como les digo, de si está bien formulado o está mal formulado, porque no es una clase de planificación. ¿Cuál creen que podría ser nuestro producto o resultado con esta acción de mediano plazo? Podemos hacer, vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Le vamos a preguntar, ¿cuál es el resultado de esta acción? ¿Pueden ver mi pantalla? La inteligencia ya está trabajando. Y le pregunto, ¿cuál es el resultado de esta acción? Ampliar y mejorar la oferta educativa en el sistema educativo plurinacional. Ampliar, y me responde, ampliar y mejorar la oferta educativa en el sistema educativo plurinacional implica varias acciones y resultados potenciales, entre los cuales se destacan incremento de la cobertura educativa,
diversificación de programas y currículos, mejora en la calidad educativa, inclusión y equidad. Vamos a tomar este primero, que parece ser el más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Va a ser el incremento de la cobertura educativa. Ese va a ser el producto o resultado. ¿Cuál va a ser nuestro indicador? Podría ser porcentaje de la cobertura educativa. Unidad de medida, porcentaje. Fórmula, ¿cuál podría ser la fórmula? El- la fórmula sería el porcentaje de la cobertura educativa es igual al porcentaje de cobertura educativa logrado sobre el 100%. Porcentaje de la cobertura educativa sobre el 100%. Podría ser una opción. Vamos a uno un poquito más sencillo. Si nosotros imaginemos 100 estudiantes. Tenemos 200 estudiantes, perdón. Entonces, en nuestra región, en nuestro municipio, comunidad, tenemos 200. De, bueno, posibles estudiantes, pero vamos a tener estudiantes efectivos solamente 130. La cobertura, la cobertura va a ser igual a efectivos entre el total de estudiantes. El total de estudiantes. Si hacemos esta división, tendríamos, bueno, ¿cómo sería? Sería 130 entre 200. ¿Cuánto es el resultado? ¿Alguien está con calculadora a la mano? 0,65. 0,65. Pero como es un porcentaje, esto va a ser igual al 65%. Nuestra cobertura de estudiantes es el 65%. Solo el 65% está estudiando de los estudiantes que por diversos factores no están estudiando, no están asistiendo a las unidades educativas. Entonces, acuérdense de estos datos y lo vamos a poner. Entonces, nuestra fórmula va a ser cobertura, va a ser igual a total estudiantes, estudiantes efectivos dividido entre total de estudiantes. Esto lo multiplicamos por 100. Nos falta un paréntesis y consecuencia tenemos esto. Y ya tenemos nuestra primera fórmula, completamente sencillita. La cobertura va a ser definido como los estudiantes efectivos
dividido entre el total de estudiantes multiplicado por 100. Nuestra línea base. Vamos a suponer que estamos formulando el presupuesto 2025. No, está bien esta línea base, para que comprendamos la lógica de la planificación. ¿Por qué la línea base es 2020? Porque el plan estratégico actual, el vigente, es 2021 y 2025. Ahorita estamos con indicadores, acciones de mediano plazo. Entonces, para elaborar nuestras metas en el periodo 2021-2025, estamos utilizando los datos como base de una gestión anterior, en este caso 2020. En nuestro ejercicio, nuestra línea base, si es que tenemos un estudio, ahorita estamos suponiendo nada más, podría ser el 65%. Solamente 130 de 200 estudiantes eh, están estudiando. Esta columna de resultado de mediano plazo, vean que es del PI 2016-2020. Es del anterior periodo, del anterior quinquenio. Y llenamos esta columna si nuestra acción de mediano plazo, si nuestra acción es recurrente. Y eso pasa con sectores como salud, educación, donde las actividades que casi se mantienen en el tiempo, porque siempre vamos a querer aumentar la cobertura educativa, siempre vamos a querer reducir la tasa de mortalidad infantil, siempre vamos a querer reducir la pobreza. Entonces eso se va a ir manteniendo en el tiempo. Podríamos colocar, eh, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado el anterior quinquenio? Si esta acción ha sido implementada. Supongamos que ha sido el mismo 65%, que con nuestras medidas hemos llegado a un resultado del 65%. Y en este caso se va a equiparar a la línea base. Si no tuviésemos un resultado, si fuese una acción completamente nueva, aquí es vacío y no llenamos ninguna información. Con fines prácticos vamos a suponer que es 65%. La estimación de metas de mediano plazo, 2021-2025. ¿A qué refiere esto? ¿Qué vamos a hacer en este quinquenio? ¿Qué vamos a lograr en este quinquenio? ¿Qué tenemos que poner? ¿Qué dato tenemos que poner? Depende del indicador. Puede ser un dato acumulado de los 5 años y puede ser un dato a final de periodo. Vamos a ver el primer caso de esto de cobertura a final de periodo. Suponiendo que queremos llegar al 90% de cobertura educativa. Esta es nuestra meta a 2025. Aquí vamos a suponer que estamos en 2021. Aquí voy a hacer un ajuste al formulario 2021, 2022. Vamos a suponer que estamos en el año cero. Si estamos en el año cero, no va a haber ejecución. Lo voy a ocultar estas columnas. Entonces, como nuestra meta es llegar al 90% de cobertura, supongamos que el 2021 vamos a llegar al 70%. 2022, 75. 2023, 80, 85 y finalmente 90. Voy a editar aquí. Y estamos haciendo nuestra programación de metas de la acción de mediano plazo en los diferentes años que vamos a presupuestar. Y vean que por el indicador no es un indicador acumulado. No es que tenemos que sumar todo esto y tenemos la estimación de meta global, que la suma sería 400. No,
Es un indicador que está creciendo. Comenzamos en 65%, 65, y va a ir aumentando hasta llegar a un punto donde va a ser 90%. Esa es la característica de este indicador. Lo que les decía, vamos a ir a otro ejemplo con esto para que veamos el caso del indicador. Y nuestra acción de mediano plazo va a ser ampliación de la red vial fundamental. Creo que había alguien del ABC. Me acuerdo en el foro de presentación alguien dijo que era del ABC. Ya. A ver, aquí vamos a tratar de ubicar a carreteras o red vial fundamental. Red vial fundamental. Acá lo tenemos. Construir y rehabilitar nuevos tramos carreteros. Esta va a ser. Miren que el código va a ser 331. Eje 3, meta 3, resultado 1. Entonces ponemos aquí 331. Vamos a tomar la misma acción, suponiendo que es la misma que está en el PI. Construir y o rehabilitar nuevos tramos carreteros vinculados a la red vial fundamental que permita una vinculación caminera y estén orientados a la integración del país y a la promoción del desarrollo. ¿Cuál va a ser nuestro producto? Construcción de carreteras. Lo vamos a hacer fácil. Construcción de carreteras. El indicador. Número de kilómetros de carretera construidos. Unidad de medida, número de kilómetros. No es un porcentaje, es un número absoluto. Fórmula, no hay fórmula. Podemos colocar sin fórmula o solamente repetimos número de kilómetros. No hay fórmula. ¿Cuál es la línea base? Creo que más adelante el PEDES tiene sus líneas bases de las diferentes acciones. Pero aquí vamos a suponer que en 2020 se han construido 20, aquí lo ajustaremos. Número. En 2020 se han construido 30.000 kilómetros de carreteras. En el resultado de mediano plazo del anterior quinquenio, supongamos que se han construido 180.000. 180.000 carreteras. ¿Qué queremos? Que en el periodo 2021 y 2025 podamos construir, vamos a hacerlo algo ambicioso, 250.000. 250.000 kilómetros de carretera. Eso es lo que queremos con esta acción. Entonces, ¿cuál va a ser la programación? Cada año 25.000. 25.000 en 2021, 25.000 en 2022 y así sucesivamente. Y vean que si sumamos los datos de los... Ah, no, ¿cuánto sería aquí? 50.000, perdón, me estoy equivocando. 50.000 cada año. Y si verificamos la suma del número de kilómetros de carretera construido en los 5 años, tenemos, aquí en la parte de abajo está, 250.000. En este dato, en este caso, perdón, sí tenemos que sumar estos elementos, todos estos elementos, para llegar
¿A dónde? A este dato de la estimación de mediano plazo. Pero en el primer caso, por las características del indicador y cómo lo estamos presentando, no es necesario que sumemos todo esto. Si sumamos sería un dato erróneo. Solamente mostramos el dato del 2025, el dato acumulado, el dato a final de periodo. Por eso siempre yo menciono que esta columna, este dato corresponde al dato de final de periodo o al dato acumulado, dependiendo de nuestro indicador. Y vean que con este ejercicio sencillito hemos hecho el llenado de este formulario 1.1. ¿Alguien tuviese alguna consulta o duda? Hemos tomado dos casos, en todo sentido, hasta en el indicador, en los sectores. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esto? Ninguna. Les adelanto, esto es parte del trabajo final, del segundo trabajo, perdón dicho. Van a construir ustedes, tal cual lo estamos haciendo ahora, va a ser una parte del trabajo, porque vamos a hacer presupuesto, vamos a formular una entidad X. Ya. Entonces, eso es con el formulario 1.1. Vamos a continuar con los demás formularios después del receso. Ya había sido las 9:06. Nos damos esta vez 9 minutos de descanso. Tomen un cafecito, estiren las piernas y continuamos con la parte práctica. 21:15 comienzo nuevamente la sesión, así que estemos puntuales, por favor. ¿Están de acuerdo? El nombre y cargo del responsable de planificación, del responsable de presupuesto y el personal que elabora. Acá van las firmas. Acá vamos a entrar con un supuesto. Esta es nuestra programación inicial. Nuestra programación inicial de nuestro formulario 1.1. Pero suponiendo de que estamos, como podemos ver aquí, y aquí nos falta, aquí sería el estimado. Vamos a suponer de que nos encontramos en la gestión 2023. En la gestión 2023 eh, nos encontramos en esta parte y vamos a formular el 2024 y 2025. ¿Qué pasa? Como 2021 y 2022 han sido cerrados, quizás en el 2021 sí hemos logrado la meta, en el 2022 el ejecutado no ha sido 75, ha sido 74. No hemos logrado la meta. En el 2023, supongamos que estamos en 2024, el presupuesto anual. Entonces, acá el Ministerio de Economía pone un estimado, o sea, tiene otro detalle, pero es el estimado del 2023. ¿A qué se refiere? Como estamos en 2023, estamos elaborando nuestro presupuesto, nos encontramos en el mes de agosto más o menos. Junio, julio, agosto es que estamos elaborando en nuestras instituciones. Como estamos a mitad de año, un poco más de mitad de año, estimamos que en 2023 vamos a llegar al 78%. Estimamos, estimamos. Al siguiente año, cuando estemos en 2024 y formulemos 2025, ya tenemos que colocar el dato cerrado, el dato actual. Entonces hay esa característica. Y para los siguientes años, 2024 y 2025, solamente el programado. Esa es una de las características de este formulario y por eso es que se modifica cada año. Esta parte es donde más se modifica. No se modifica en la parte de atrás. Para el caso de carreteras, lo mismo. Probablemente el primer año hemos llegado a la meta. No, probablemente el primer año solamente hemos construido 40.000. El siguiente año hemos llegado a la meta. Y en el 2023 estimamos también que vamos a llegar a la meta de la gestión.
Entonces vamos haciendo esa actualización del formulario. El siguiente formulario, que es igual, que tiene información de planificación, tiene el resumen de la articulación de las acciones de mediano plazo y las acciones de corto plazo. Entonces, para empezar el llenado de este formulario, utilizamos como insumo el formulario 1.1. Vean que aquí tenemos la acción de mediano plazo. Entonces, solamente copiamos nuestra acción de mediano plazo. Vamos con el primer ejemplo y lo pegamos ahí. Es el mismo, es la misma información. Un código de 1, supongamos, el código número 1. Entonces, aquí tenemos nuestra acción de corto plazo. En nuestra acción de corto plazo, tenemos que seleccionar aquella acción que vamos a hacer en el año que contribuya a, que contribuya a nuestra acción de mediano plazo. Y estaba viendo en el chat que alguien tenía una opción. Por ejemplo, dice, Diego Rojas nos dijo incrementar el número de unidades educativas. Puede ser una acción de corto plazo. Puede ser una acción de corto plazo. ¿Por qué? Porque probablemente nuestro problema de la cobertura no está relacionado a que los estudiantes no pueden estudiar, sino puede ser de que los estudiantes no tienen dónde estudiar. Entonces vamos a utilizar ese ejemplo que decía incrementar unidades educativas. Incrementar unidades educativas. Como un ejemplo nada más. ¿Cuál sería nuestro producto? Creo que nos ha dado eso también. Construcción de unidades educativas. Esa va a ser una de nuestras acciones. Y el código puede ser 1.1. 1.1. ¿Cuál va a ser la descripción del indicador? Número de educativas. Unidad de medida que hemos utilizado para carreteras puede ser igual. Número. Nuevamente repito, no estoy diciendo que esta es la forma correcta de hacer una planificación, solamente estamos tomando estos elementos como referenciales, porque lógicamente hay técnicas para diseñar el indicador, para diseñar un objetivo, una acción, para que no sea todo repetitivo. Como en este caso, vean que es número de unidades educativas para los tres casos, y esto estoy seguro de que no es algo correcto. Pero para que nosotros entendamos la lógica, es que estamos manejando de esta forma. En nuestro supuesto, estamos en 2023. Línea base 2022. ¿Qué hemos hecho el 2022? Esta parte del indicador, tengo que aclarar, se refiere a la acción de corto plazo, por si acaso. Entonces, el 2022 probablemente no hemos construido ninguna unidad educativa. Y para 2023 vamos a esperar construir un hito. Ah, no, estamos en 2023, tampoco hemos construido nada. Y para 2024 estamos formulando el presupuesto de 2024, por si acaso, construimos una unidad educativa. La programación de las metas. Vean que aquí podríamos programar en función a esto. En el primer trimestre no lo vamos a tener, en el segundo tampoco, tercero tampoco, y en el cuarto trimestre sí vamos a tener. En el indicador podría ser también
porcentaje de avance de la construcción de una unidad educativa. Y aquí ya podemos poner en porcentaje. 25%, aquí vamos a tener el 50%, 70% y el 100%. Voy a ajustar el formato y así. 50, 70, 100. Y aquí va a cambiar. Para la misma acción podemos diseñar otro tipo de indicador. Entonces, o aquí podríamos poner, lo vamos a tener en el tercer trimestre y en el cuarto cero. Aquí vamos a tener nuestra unidad educativa. Como pueden verlo, esto varía. Esto varía dependiendo del indicador, dependiendo de la visión del planificador. Ya tenemos esta información. Vamos al segundo, digamos, de la construcción de carreteras. Erróneamente, aquí, ay, perdón, aquí va a tener, supongamos el código 2, supongamos que estamos con el mismo. Pero aquí podemos hacer algo más. Esta acción de mediano plazo tiene esta acción de corto plazo, pero puede haber otra acción adicional. ¿Qué más podríamos hacer para incrementar la cobertura educativa? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Qué acción nosotros podríamos realizar? Dice, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tal vez podría ser optimizar ítems para maestros. Tal vez no tienen profesores del área, entonces tienen que optimizar ítems para llevar a los videos educativos. Exacto, porque ¿qué tal si el problema de la cobertura educativa no solamente es que no hay los ambientes? Inclusive en un caso puede haber el ambiente, pero no hay el ítem. Entonces podemos poner aquí, tal vez, no sé si es el término o el verbo correcto, gestionar nuevos ítems para profesores. Y aquí podemos poner como producto ítems para profesores. Aquí podríamos combinar las celdas para que mostremos que es una acción de mediano plazo con dos acciones. Esto puede ser el código 1.2 y vamos a empezar a diseñar toda esta parte, ¿verdad? Y vean que en este formulario ya vemos que esta acción de mediano plazo tiene dos acciones. Determinamos dos acciones y establecemos un indicador que nos va a permitir hacer un seguimiento al indicador, a nuestras acciones. En este caso de la construcción de carreteras, lo propio. Podemos plantear una acción y como les decía hace unos minutos, crítica personal, crítica muy personal. Pienso de que el PEDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, en cuanto a sus acciones, son muy, son muy de corto plazo, porque construir carreteras, esta podría ser una acción de corto plazo y no de mediano plazo. Por eso, si alguien está relacionado al área, eh, en el PEDES tenemos construcción de carreteras. En el plan sectorial está construcción de carreteras. En el plan estratégico de la entidad está construcción de carreteras. Y en el POA está construcción de carreteras. O sea, tenemos la misma acción para todos los niveles. Y pienso que es un error conceptual de cómo se ha hecho el PEDES. Porque vean, en este caso, nuestra acción de corto plazo va a ser igual, construir y rehabilitar nuevos tramos, que en el fondo es construcción de carreteras. El producto, construcción de carreteras. El nombre del indicador puede ser lo mismo. Podría ser en este caso lo mismo. Línea base 2022, aquí ya variaría. ¿Cuánto teníamos programado para 2024? Para 2024, según este ejemplo, teníamos 50.000 kilómetros. Aquí vamos a hacer un ajuste al formato 24.
En el primer trimestre vamos a suponer que no vamos a construir nada, porque tarda. En el siguiente vamos a construir 10. En el subsiguiente vamos a construir 30. Y finalmente en el último año vamos a construir 10. Falta un cero. Y aquí tenemos, en alguno creo que me he pasado. Aquí, 10. Y si sumamos, nos dan los 50.000 kilómetros que nos hemos propuesto para 2024. Y tenemos nuestra programación trimestral. Y le vamos a hacer seguimiento en función de esta programación. Pero vean que esta información también la hemos obtenido del formulario 1, de cuánto es nuestra programación, nuestra línea base, nuestra ejecución. Es decir, tiene que haber coherencia en los formularios, no es llenar por llenar. En cuanto a las acciones de mediano plazo, hemos copiado la misma que teníamos en el formulario 1.1. Nos ha servido como un insumo. Hasta aquí ya hemos determinado nuestras acciones de mediano plazo y nuestras acciones de corto plazo. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? Recuerden que parte de estos formularios ustedes mismos lo van a llenar como parte de la práctica 2. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Según lo que entendí en estos formularios, eh, nos basamos en las directrices de formulación presupuestaria, lo que es el eje, la meta y el resultado. Las demás columnas depende de cada entidad, se va a ir llenando eso. Sí, 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 sí. Las Ah, directrices de formulación presupuestaria, vean que en cuanto al formulario, tiene su explicación o aclaración, que no es muy amplia, pero tiene. Mm, Denme un cachito. Ahora sí. Estamos, si no me equivoco, aquí en el anexo 2, donde miren, aquí habla de las partes de articulación de la acción de mediano plazo con el programa acción de mediano plazo cuando está relacionado a más de un programa, todo eso. Tiene su explicación, su marco conceptual. Y más abajo tenemos formulación y registro del presupuesto institucional plurianual. Y explica, de acuerdo a la metodología, deben llenar de forma obligatoria los formularios de elaboración. Y tiene el primer formulario. Formulario 1, acciones de mediano plazo. Este formulario 1 se divide en dos. El formulario 1.1, que es el resumen de la articulación de las acciones de mediano plazo del plan estratégico institucional, que es esta, el formulario número, el 1.1. Ven aquí en la parte superior izquierda, está. Y aquí te dice qué información tiene que estar en cada uno. Lo que les decíamos, la acción de mediano plazo tiene que extraerse del PI, Plan Estratégico Institucional, PE, Plan Estratégico Empresarial, y PEC, Plan Estratégico Corporativo. El producto o resultado, la columna de indicadores, cómo se tiene que diseñar de forma cortita. Y tenemos el formulario 1.2, resumen de la articulación de acciones de mediano plazo y acciones de corto plazo. ¿Cómo cómo tiene que ser llenado cada columna de las acciones de mediano plazo, productos, resultado y demás. Todo lo explica de forma corta. Y eso es lo que hemos llenado en este formulario 1.2, los diferentes campos de las columnas. O sea, las directrices también nos ofrece un lineamiento básico para llenar esos formularios, para formular el presupuesto. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda?
Licenciado, buenas noches. Una consultita. Sí, En esta parte de la programación, ¿también tiene que gobierno departamental me meto a hacer tramos carreteros viales en áreas urbanas que corresponde a gobiernos municipales? ¿Eso también detectan? ¿Se detecta esa parte? el formulario como tal no lo detecta, pero es cierto que cuando formulamos el presupuesto de la entidad, debemos considerar las competencias y atribuciones que nosotros tenemos para intervenir en cualquier sector. Por ejemplo, este ejemplo de educación lo estamos trabajando así de forma general global. ¿Por qué? Los ítems para profesores, ¿quién los da? El nivel central de acuerdo a competencias, a través de las direcciones departamentales de educación. Construcción de unidades educativas probablemente si no me equivoco, es competencia de los municipios, pero también la UPRE ha desarrollado proyectos de construcción. Acá estamos elaborando un ejercicio práctico de forma general, pero al momento de trabajar esto en una entidad pública, dentro de una entidad, sí tenemos que considerar nuestras competencias y atribuciones. Por ejemplo, un caso bien extremo. Un ministerio de salud no tiene por qué gestionar ítems para profesores. O un gobierno departamental, si no me equivoco, no tienen la competencia. Entonces solamente dotan ítems el nivel central del Estado. Entonces, todos esos elementos de competencias, atribuciones, el marco normativo, la razón de ser de la entidad, tiene que ser considerado para la formulación de estas acciones, ya sea de mediano plazo como de corto plazo. Bien, pasemos al siguiente formulario. En el formulario 2.1 vamos a registrar eh, el presupuesto plurianual de recursos. Aquí igual vamos a hacer, ya. Hemos dicho que estamos en la gestión 2023 y vamos a formular para el presupuesto 2024. Para el llenado de este formulario, vamos a trabajar con esta acción con la primera vamos a trabajar en primera instancia. Vamos a suponer que, que esta entidad va a recibir recursos de dos fuentes. Primero, va a recibir transferencias corrientes para los ítems, suponiendo del nivel central. Si es una transferencia del Tesoro General de la Nación, ¿cuál es la fuente de financiamiento que tendrían que registrar? 41. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. 41. Para verificar eso y para los que no están muy metidos, tenemos que irnos al clasificador y nos vamos al clasificador de fuentes de financiamiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuentes. Como hemos dicho en las sesiones, la primera es la fuente. ¿Son recursos del General de la Nación? Sí, tendría que ser fuente 10. Pero en este caso dijimos transferencias del Tesoro General de la Nación, entonces va con fuente 41, como vamos a registrar aquí. ¿Cuál es el organismo financiador? ¿Quién nos está financiando? El Tesoro. Entonces, organismo 111. Para 2024 vamos a suponer que nos va a financiar 50 millones. 500,000. 1, 2, 3. Y para la siguiente gestión, supongamos que nos va a financiar 60. Entonces nosotros registramos esa información en estas columnas. Por si acaso, estamos en la gestión 2023. Estamos formulando el presupuesto plurianual del 2024 y 2025. Pero también vamos a suponer que nosotros
hacemos la venta de servicios. Es decir, generamos nuestros recursos propios, nuestros recursos específicos, para lo cual la administración pública hace una venta de algún bien o algún servicio que está en este grupo de rubro. ¿Cuál podría ser la fuente si son recursos propios, recursos específicos que nosotros vamos a generar? Recursos específicos, vean que es la fuente 20. ¿Qué nos dice el clasificador? Financiamiento que obtienen las instituciones de los órganos legislativo, judicial, electoral, descentralizadas, territoriales, toditas por concepto de ingresos de operación, venta de bienes y servicios, regalías, contribuciones, tasas, derechos, etcétera. Entonces, por las características, vamos a utilizar la fuente 20. Este es el organismo. ¿Quién es el financiador? Otros Los, recursos específicos. 230. 230. Entonces aquí, perdón, 230. Aquí suponemos que vamos a recaudar unos 150,000. Vamos a recaudar, generar 150,000 en la primera gestión y en la segunda prevemos que va a bajar 140,000. Entonces, hacemos ese registro general global por grupo de rubro, determinando la fuente de financiamiento y llegando a la programación. Y acá, en el total, solamente vamos a hacer la suma de todos estos valores que vayamos a registrar. Acá solamente es como un ejemplo. Hay entidades que solamente tienen una filita y hay otras entidades más complejas que tienen muchas filas. Entonces, nuestro presupuesto plurianual en la primera gestión, 2024, va a ser 650 y en la segunda, en 2025, 614. Si estuviésemos en el año cero, tendríamos que programar de esta forma para los 5 años. Si estuviésemos en un año intermedio, el sistema automáticamente te lo actualiza la información hacia atrás, presupuestaria. Porque como esta parte es financiera, no necesitan reportar al Ministerio de Economía, como este caso, un estimado y las ejecuciones. No es necesario hacer esa operación, porque el sistema lo actualiza de forma automáticamente en función a la ejecución que ustedes han ido realizando. Entonces arriba ya especificamos periodo, entidad y más abajo los nombres. Los nombres y los cargos de las personas responsables más las respectivas firmas. Y con eso vean que hemos hecho el presupuesto plurianual de recursos. Pero lógicamente, después de esto, mejor dicho, atrás de esto, hay cálculos que las entidades hacen y temporita. Y eso lo vamos a ver con más detalle en el presupuesto anual. Considerar la tendencia de los recursos, cuánto hemos generado en los últimos años, cómo llegamos a estos números, harán una proyección, utilizarán algún modelo econométrico o en el Excel aplicarán un promedio o utilizarán la tasa de crecimiento del PIB. Eso es muy independiente de cada entidad, pero lo van programando. Si tuviesen caja y bancos, vamos a suponer que tienen caja y bancos también. Van a tener caja y bancos de su fuente 20230, entonces van a registrar aquí. No tienen mucho, van a inscribir y al siguiente año piensan que van a subir un poco. Entonces se va registrando de acuerdo a las características de los ingresos que nosotros tenemos. Vayamos al formulario 2.2, el presupuesto plurianual de gasto. En el presupuesto plurianual de gasto, vean que tenemos la información del programa, la información de los proyectos y la información del gasto corriente por grupo de financiamiento. Supongamos que estamos en 2023. Hemos dicho que
una acción de mediano plazo lo vamos a relacionar a un programa. Entonces vamos a tomar esta acción de mediano plazo, que es ampliar y mejorar la oferta educativa. El nombre que le vamos a dar a nuestro programa vamos a suponer que es cobertura educativa. Cobertura educativa. En esta cobertura educativa vamos a tener, a ver aquí, cobertura educativa. ¿Qué gastos creen que vamos a tener en esta acción de mediano plazo? Tenemos dos acciones de corto plazo. Incrementar unidades educativas, que esto va a ser construcción, esto va a ser un proyecto de inversión. Gestionar nuevos ítems para profesores, esta la vamos a tomar. Entonces, nuestro programa cobertura educativa, que digamos va a ser un programa 1, lógicamente este programa, el código del programa depende a la codificación que vemos en el anual. Ahorita vamos a ponerlo 1. Y vamos a tener gasto en servicios personales, es un supuesto, porque vamos a pagar ítem, vamos a pagar sueldos. Por otro lado, ¿qué gastos tenemos? Si tenemos un profesor, le corresponde sueldos, sus bonos, antigüedad, aguinaldos, todas esas partidas están dentro de acá. ¿Qué más le corresponde al personal? Digamos, refrigerios. ¿Dónde está la partida de refrigerios? ¿Cuál es la partida de refrigerios? Alimentación. Acá tenemos, sí, alimentos, la 311, y como pueden ver en partida, la 31110. Supongamos que vamos a utilizar esto. La 31110 es del grupo, del primer código 3. Entonces está acá. 300. Está acá. Como tenemos más docentes, ¿qué más vamos a poder gastar? Creo que no hay nada por ahora. Supongamos esos dos ítems nada más. Entonces, esto lo vamos a financiar, estos ítems, con las transferencias del nivel central. 41, 111. 41, aquí vamos a suponer 2230. 2230. Y programamos el presupuesto. Pero antes de programar el presupuesto, para que nos cuadre, vamos a tomar referencialmente el proyecto de inversión. Miren qué casualidad nos ha ayudado para fines prácticos. Este es el programa Cobertura Educativa. Y el proyecto de inversión, digamos, va a utilizar este código y va a ser construir una unidad. Claro que tiene que haber aquí el nombre del colegio, ¿no ven? Construir la unidad educativa XYZ. XYZ, dependiendo cómo lo han creado este proyecto en inversión en el CICIN. Y el financiamiento de esto va a ser netamente los recursos que genere los recursos propios de la entidad. Entonces procedemos a hacer llenado. Tenemos gasto corriente, que va a ser la gestión de los ítems, y tenemos la construcción de la unidad educativa. Vamos, para temas de control, vamos a ver cuánto hemos registrado, porque tiene que cuadrar ingreso y gasto. 700.000 y 674. Aquí lo vamos a poner de forma referencial. A esos valores tenemos que llegar. Con la fuente 41, que va a ser única, 500 y 600. Acá. Con la fuente 2230, digamos que eh,
Esto lo vamos a tomar acá. Y esto lo vamos a tomar acá. Ya. Ah, no, era al revés. 50 y 60. Ya. Aquí vamos a hacer la suma de todos estos. 700 y 674. Está cuadrando. Principio del presupuesto, el ingreso es igual al gasto. Principio de presupuesto. Entonces, si en el presupuesto hemos presupuestado para el año 24 700,000 y para el año 2025 674,000, en el gasto tiene que estar lo mismo, el total, 674,000. Al interior, lógicamente, va a variar. Una aclaración de este formulario, una primera aclaración es esta. Luego, que tiene que cuadrar entre fuentes. Si en el ingreso tenemos con la fuente 41,111, 500 y 600, en el gasto tiene que estar lo mismo. Lógicamente, esto es un ejercicio muy sencillo porque va a haber varios programas, va a haber varios conceptos, varias partidas y tenemos que cuadrar el total de la fuente 41,111 y el total de la fuente 2230. En el caso de la fuente 2230, como hemos visto, cuadra con estos datos. Así que por fuente de financiamiento está cuadrando. Está cuadrando. No tenemos ningún problema, no va a haber ningún problema. Y casualmente, miren que ha salido bonito el ejercicio porque tenemos gasto corriente, cobertura educativa, que lo vamos a registrar en esta parte del formulario. Inclusive aquí se hace el total y aquí va a ser este total. Esto va a ser más esto. Ya. Vean que aquí tenemos gasto corriente de nuestro programa y cuando se trata de proyectos de inversión, van en la parte de abajo. Inversión pública, construir la unidad educativa XYZ con fuentes de financiamiento 20, 230 y estos son los costos. Todo va a hacerse en el año 2024, pero vamos a tener un último pago que tal vez es la retención a la empresa 2025 y por eso se va a alargar hasta 2025, puede ser nuestra explicación. Ahora, si va a ser todo 2024, lógicamente aquí iría cero. Pero esa diferencia, ¿de cuánto era? 14,000. 14,000 tendría que ir a algún lado. Supongamos aquí que ya sería 74. 1, 2, 3. Y sigue cuadrando. 674,000 sigue cuadrando. Entonces, esa es la lógica, aplicando los conceptos que hemos aprendido. Principio de equilibrio, el ingreso es igual al gasto. Y ese también sucede con las fuentes de financiamiento. ¿Alguien tiene alguna consulta? Este formulario nos muestra un resumen de los anteriores formularios. En la práctica, en la operativa, los presupuestos no tienen que llenarlo. No tienen que llenarlo porque se llena de forma automática en un reporte, pero con fines prácticos, como les digo, capta la información de los anteriores formularios. Del formulario número 1 tenemos la acción de mediano plazo y el resultado. En el formulario 3 va a ir esto, va a ser el código 1, el programa presupuestario que lo tenemos acá, que dijimos que es cobertura educativa, igual va a ir con el código 1, cobertura educativa. Cobertura educativa, ¿y cuánto hemos dicho que iba a ser todo el presupuesto de cobertura educativa? Esto, todo esto. Porque este programa presupuestario tiene, eh, tiene dos componentes. Y aquí lo podemos ver. Tiene esta primera parte de funcionamiento, operaciones, gasto corriente,
Pero también el programa presupuestario tiene inversión pública, inversión pública. Y aquí nos estábamos olvidando este detalle. Para identificar que este SISIN, que este proyecto está en este programa. Entonces, el total se va a ir al formulario número 3. Y este total va a ser la sumatoria columna. Y vean que con estos formularios ya hemos elaborado el presupuesto plurianual y lo hemos articulado a la planificación. Y hemos obtenido un elemento muy importante, el programa presupuestario. Y con el presupuesto anual, nosotros vamos a poder ya hacer el costeo, porque estos datos que nosotros tenemos agregados, en el presupuesto anual van a estar desagregados en el caso del ingreso por los rubros y en el caso del gasto por las diferentes partidas, en tanto en gasto corriente como en inversión pública. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esto? Ninguna. El día de hoy hemos visto básicamente al presupuesto plurianual y hemos entrado a un caso práctico, como ya les había señalado, y como pueden ver, no es muy complicado, pero sí tenemos que estar atentos en los detalles y en los conceptos, principalmente esto de que tiene que cuadrar a nivel global, total y por fuente de financiamiento y hacer una discriminación de qué es funcionamiento y qué es gasto de inversión pública y vean que esto depende de las acciones que nosotros estamos implementando. Hemos implementado uno que era incrementar unidades educativas, construcción. Esto es un proyecto de inversión. Gestionar ítems o crear ítems, podíamos tener una acción de que es dar un bono a los estudiantes para que permanezcan, tal vez por motivos económicos no pueden estudiar, entonces eso va a ser un gasto corriente. En el gasto, ¿cómo lo vamos a reflejar? Aquí en el grupo 700 transferencias. Entonces varía de acuerdo a las acciones. El presupuesto depende de la planificación también. Por eso es que estos formularios hacen bastante énfasis en la planificación, que si bien lo hace otra área en la práctica, pues los presupuestarios también tienen que conocer los elementos fundamentales, básicos, para hacer el llenado de estos formularios. Como les decía, la práctica 2, el trabajo número 2, va a ser la elaboración del presupuesto de una entidad. Ya pueden ir avanzando con esta primera parte, con estos formularios, porque lo tienen que llenar, me van a presentar estos 5 formularios, todo lo que es presupuestarios. Necesito 2 programas presupuestarios. Digamos, aquí tengo cobertura educativa, y aquí gestión de la educación, digamos, o calidad educativa, no sé, calidad educativa. Aquí tengo que llegar con 2 programas presupuestarios. Y lógicamente va a haber 2 acciones de mediano plazo y las acciones de corto plazo que ustedes determinen. Esta, con esta primera parte, como no vamos a entrar tanto a partidas y demás, lo pueden hacer así de forma global. Y cuando ya veamos el anual, ustedes van a poder, ¿cómo se llama? Puntualizar, afinar el costeo. Porque podemos hacer una planificación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Una presupuestación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ahorita estamos yendo de arriba hacia abajo. Entonces, el día de mañana que no vamos a tener clases,
pueden ir, por supuesto, lo demás. Y con esto estamos aplicando, que sea coherente, que sea lógico la información que ustedes me vayan a presentar con el trabajo práctico. No es necesario que aquí tengamos 20 columnas y al final esto todo coherencia, tiene que ser consistente el documento. Recordarles del trabajo número 1 que